¿Y cuál es la situación de Guayaquil? Se lo preguntamos al doctor Carlos Farjades, miembro de la mesa técnica del Comité de Operaciones de Emergencia Local. Doctor Farjades, buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, Aquí en Guayaquil, respondiendo a su pregunta, persiste la tendencia al alza. Para darnos una idea, la semana anterior tuvimos un promedio, una media de 248, 250 casos comprobados por PCR o pruebas antigénicas por día. Esta semana tenemos de lunes hasta lo que va hasta ayer miércoles, el promedio se situó en 320 casos confirmados, ya sea por antigénica o por PCR, es decir, se demuestra con una tendencia al alza. Por un lado, por otro lado, las camas UCI se incrementaron de 55, 54 de nuestro último informe epidemiológico, actualmente hay 80 pacientes en UCI y la mortalidad estaba en 5, bajó a 4.4, pero sigue estando por encima de esa media de mortalidad que habíamos tenido semanas anteriores. Es decir, en resumen, todos los indicadores indican que hay una tendencia al alza muy marcada, muy sostenida e importante. doctor, esa disposición del Gobierno Nacional de que solamente los médicos puedan recetar, o mejor dicho, disponer, autorizar una prueba PCR, ¿lo está aplicando Guayaquil también? Porque entiendo que ustedes también tienen pruebas PCR. Nosotros también tenemos pruebas, sí, correcto, también tenemos pruebas y la estamos aplicando a los pacientes sintomáticos respiratorios sospechosos de presentar COVID, solamente a ellos. Los pacientes que no tienen síntomas no se lo hacemos. Y si hay pacientes, porque créame, como escuché hace un momento, dicho por otros especialistas también, hay muchas personas, no son pacientes, pero muchas personas que han estado en fiestas y quieren hacerse la prueba para saber si tienen el virus, a ellos no se la hacemos. Solamente al sintomático sospechoso, bajo criterio clínico y previa valoración y evaluación de nuestros facultativos. Doctor, y vamos, que las enfermedades estacionales o de, digamos, de la estación, invierno me refiero, en la costa sobre todo, pues le impactan también al sistema sanitario, porque el dengue, las gripes normales, la H1N1, que se dan precisamente por el cambio de clima, la humedad, y enfermedades respiratorias clásicas también podrían confundir con un falso diagnóstico. ¿Cómo están haciendo los médicos? ¿Conoce usted si efectivamente hay algunos casos o no? Totalmente de acuerdo. No es una sola enfermedad la que se está presentando. Tenemos la influenza estacional que es producida por adenovirus, virus sincitial respiratorio, tipo A, tipo B, etcétera, COVID-19, y es la época también donde se esperaría un incremento de los casos de dengue. Y muchas veces la sintomatología es confusa y debe de ser valorada y evaluada por un médico de experiencia. Por eso es que nosotros siempre aconsejamos que ante la menor duda y siempre teniendo síntomas respiratorios, acudan donde un médico para que haga el diagnóstico correcto. Más allá de la historia clínica, podría pedir, de acuerdo a su orientación y a lo que él encuentra, esta prueba confirmatoria de COVID-19. Y si sale, pues le damos tratamiento para aquello, y si no, sabemos que es un virus estacional como lo que estamos viviendo. Lo importante es que el paciente no acuda a la farmacia, como está pasando ahora, a buscar medicamentos y a dejar que una persona que no es profesional de la salud, médico me refiero, lo prescriba, inclusive hasta con antibióticos, antiinflamatorios. Eso no se puede hacer, eso no se debe de hacer. Las personas no tienen que autodiagnosticarse o automedicarse. No ir a una farmacia o no hacerle caso al vecino, tómate esto, tómate aquello. Es mejor, aunque el nivel de atención esté recibiendo primario, está recibiendo bastantes pacientes que acuden de un facultativo. Y por último, si no se puede hacer cualquiera de estos consejos que estoy siguiendo, tiene que autoaislarse. Tiene que quedarse en la casa hasta que los síntomas desaparezcan con una buena hidratación, absolutamente nada más, pero sin automedicarse. Doctor, Y son pero los consejos que damos ante lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? veo que hay un poco de confusión también porque hay muchas actividades profesionales, trabajos, empleos, donde los patronos están pidiendo a los trabajadores una certificación y la gente está desesperada acudiendo a centros de salud, al IES, a solicitar un certificado. Claro, y vamos, que no va a haber médicos suficientes para poder atender la demanda de tanta gente.
Yo no sé si como política propia del municipio se podría tomar algún tipo de resolución en este sentido. Sí, lo importante es hacer una campaña de comunicación muy fuerte para que las personas que no conozcan de esto sepan que no pueden pedirle a una persona sin síntomas una prueba, a menos que haya estado en contacto con un paciente y presente algún síntoma vago respiratorio. Pero si no tiene ningún síntoma respiratorio, no tiene por qué pedirle una prueba porque le va a salir muy probablemente negativa. Una prueba antigénica que usted la hace en un periodo asintomático tiene una alta probabilidad de salir negativa, pero una prueba antigénica que usted la hace entre los primeros 3 a 5 días con síntomas, entonces sí tiene una elevada sensibilidad. Entonces no hay por qué pedir esa prueba a las personas que no tienen síntomas para que se acerquen al trabajo. Las empresas tienen un departamento de salud ocupacional, serían buenos que sean valoradas por el profesional de esa empresa para que él determine si pueden ingresar, para que él haga un chequeo completo, ocultación de vías respiratorias, visualización de orofaringe, etcétera, para que pueda determinar sin necesidad de la prueba que ingresa a trabajar. No es una emergencia, ni una urgencia, ni una indicación precisa o exacta que un paciente asintomático le pidan una prueba para poder ingresar. Eso es un error. Entonces, eso hay que corregirlo con una campaña fuerte de comunicación que les diga a los empresarios, a los dueños de negocios, porque no necesariamente son empresarios, porque también son familias que le piden a sus empleados domésticos que se hagan la prueba, que mientras no tenga síntomas no es necesario. Simplemente hay que tener el cuidado normal, higiénico-sanitario, para prever o prevenir la transmisión de enfermedades. Doctor, uno de los problemas mayores de contagio, dicen los especialistas en epidemiología, es las aglomeraciones en el transporte público. Y en el caso de Guayaquil también la humedad influye mucho. Hemos visto las unidades pues, que casi siempre van con exceso de aforo, diría yo. ¿Tienen alguna disposición o han analizado en el COE cantonal la posibilidad de, no sé, poner más unidades, digamos, poner límite a que las personas los usen? Porque claro, la gente está desesperada porque necesita movilizarse, pero claro, el otro efecto es estas aglomeraciones, y también exigir que todos los pasajeros presenten su carnet de doble vacunación, ¿o no? Esto fue tocado por la Mesa Técnica de Salud y también fue discutido en el Pleno del COE cantonal. Y la Mesa Técnica de Salud sugiere o sugirió incrementar las frecuencias, por ejemplo, en el caso de la metrovía, para evitar esa aglomeración masiva que usted perfectamente ha determinado. Y exigir y controlar que todos los pasajeros utilicen la mascarilla. De esa manera, atenuar, porque no podemos decir que no va a haber, pero sí atenuar la posibilidad o disminuir la probabilidad de que haya transmisión dentro de los buses de la metrovía, por ejemplo. Pero la verdad que mientras las personas no colaboren y utilicen la mascarilla va a ser difícil. Sin embargo, eso es lo que nosotros sugerimos. Y el COE cantonal, la Secretaría del COE cantonal ya está conversando con la ATM para que esto se cumpla y se disponga. Pero tenemos un agravante, que en Guayaquil no todos los buses de la transportación pública están circulando. Ya es conocido por qué. Entonces, al haber menos buses circulando, eso hace que las personas al transportarse a sus trabajos o de sus trabajos a su domicilio, utilicen las pocas unidades que existen y se cause esa aglomeración. Entonces, ese también es un factor de riesgo que está jugando en contra de una normalización o por lo menos de un control más efectivo o por lo menos de que se cumpla aquello que hemos sugerido, que no haya una aglomeración aumentando el número de las frecuencias de estos buses de transportación. Y bueno, utilizando la mascarilla depende también de todos. Pero ese problema tenemos ahora. Sin embargo, eso que se está discutiendo como COE cantonal y ATM. Esperemos tener una resolución muy pronto. La aplicación o el exigir el carnet de vacunación con doble vacuna es algo más complejo y amerita también un asesoramiento desde el punto de vista legal, pero sí se está tratando también aquí al interior del COE cantonal. Doctor, sé que la evaluación de usted como mesa técnica es diaria, no sé si cada hora, pero en todo caso diaria, porque según los parámetros de la información técnica de ocupación de camas, UCI, etcétera, ustedes analizan la posibilidad de cambiar de alerta epidemiológica. Pero ¿cree usted que las condiciones apuntan a la epidemia, mejor dicho, a la alerta 3? Estamos en alerta 2. Nosotros tenemos ya muy bien identificados los niveles de alerta.
Si es necesario, no se cumplen todavía los requisitos para una alerta 3, pero si es necesario, sí, vamos a tomar esa decisión de alerta 3. La alerta 3 lo que agrega es la restricción vehicular, no circular desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y las otras que usted ya conoce. La estamos analizando, pero por el momento no hemos decidido cambiar a alerta 3. Pero si es necesario, lo vamos a hacer oportunamente. Entiendo que hay un diálogo, una conversación con los sectores productivos, sobre todo el comercio, que es el que ha sido más afectado y el que muchas veces se queja de que no se lo tome en cuenta. ¿Hay conciencia del sector productivo en términos generales que también los aforos o la distribución de la carga horaria, esto de medio, digamos, el 50% trabajo telemático, etcétera, podría también afectar a la actividad económica de Guayaquil? Entonces, estos problemas epidemiológicos que afectan entero van de una u otra manera a influir e impactar sobre la producción y el aparato económico. O sea, sí, eso es lo que siempre tiene que pensarse antes de que suceda. O sea, todos debemos de colaborar y empujar el carro hacia la misma dirección para que estas situaciones no ocurran, pero lamentablemente no se hace. ¿Qué es lo que pasa con la empresa privada? No digo con todos, ni estoy criticándolos, pero por ejemplo, lo que sucedió el fin de año, permitir la apertura de bares, discotecas, el desaforo que hubo en las playas, donde ya no solamente es control de empresas privadas, empresas públicas, sino también del comportamiento humano, influyen muchísimo en que esto suceda. Mientras esto suceda, la producción se va a ver afectada, la parte económica indudablemente se va a ver afectada. Nosotros lo que hicimos fue un llamado, porque ya no depende de nosotros, no podemos exigirlo, ni por ley podemos regularlo, pero sí hacemos un llamado, hicimos un llamado a la empresa privada para que también trabaje con aforo. Nosotros estamos trabajando en el municipio de Guayaquil con un aforo del 50%. Solamente tenemos el 50% de los empleados trabajando presencialmente y solamente las unidades operativas, donde siempre tiene que haber personal trabajando. Y el resto está con teletrabajo, perfectamente comprobado y estamos funcionando muy bien. O sea, ese es el llamado que le hacemos a la empresa privada, a la empresa en general, aforos en sus trabajos, teletrabajo, para esa manera hacer que ese impacto que sobre la economía y la producción tiene esta epidemia sea el menor posible. Doctor Fajad, muchas gracias. Ojalá las cosas no vayan a peor y que los ciudadanos comprendan su colaboración con las medidas de bioseguridad que ya tenemos casi 2 años, pero sobre todo vacunarse, doctor, que entiendo todavía hay un pequeño grupo minoritario que no se vacuna. Sí, y sus palabras son sumamente importantes, porque si la ciudadanía no colabora, puede haber cualquier tipo de disposición y control, pero si la ciudadanía no colabora, no va a surtir ningún efecto. Y lo más importante que tenemos para nosotros actualmente para hacerle frente a esta epidemia es la vacunación. Hay que hacer un llamado a la ciudadanía, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo para que acudan a los vacunatorios. Los vacunatorios están distribuidos por toda la ciudad, el flujo es rápido, ya no hay que hacer colas inmensas como sucedía en meses anteriores. Y se van a beneficiar de esta arma que es la única que nos protege realmente contra la epidemia. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. El doctor Carlos Farjat, miembro de la mesa técnica del Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil, a propósito de la situación que vive la ciudad. 7:48, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.